¿Cuál fue el giro inesperado más grande en tu vida? Durante 50 años fingí tener una relación feliz con mi padre abusivo, hasta tal punto que ni siquiera se me pasaba por la cabeza hablar de eso con alguien más. La tensión, la depresión y la ansiedad llegaron a un punto de quiebre y, para sorpresa de todos, incluso de mí misma, finalmente la enfrenté. Me planté firme, decidí cortar todo vínculo y hablé con personas sobre lo que ella me hizo. Han pasado ya unos 4 años y sinceramente no la he extrañado ni un solo momento. Estoy dedicando todo mi tiempo libre a familiares a quienes siempre he querido, liberada de la obligación de dedicar mi tiempo a alguien que solo me trajo miseria y que me hizo daño de maneras que me marcaron por décadas. Esto me ha hecho mucho más feliz, más libre y realmente más yo misma. Finalmente estoy siendo auténticamente yo. Tuve un gran enamoramiento por un amigo de un amigo durante casi 3 años. Él estaba en una relación a distancia con otra chica, parecía ser bastante introvertido e inestable. Así que decidí ocultar mis sentimientos con mucho cuidado para no incomodarlo y arruinar su conexión con el grupo. Incluso hice un esfuerzo por incluir a su novia en nuestro círculo social, ya que noté que le costaba un poco conectar con nosotros. Le conté a algunos amigos sobre esto porque realmente me estaba consumiendo. Nunca había tenido un enamoramiento tan fuerte y me era difícil estar cerca de él. Me sentía horrible por tener sentimientos por un chico que ya tenía pareja. Una noche, en una fiesta, uno de los amigos a los que se los había contado hizo una broma sobre él relacionada con un secreto que también compartía conmigo. Intenté ayudarlo a sentirse menos avergonzado y le dije: «No te preocupes, amigo, ya lo sabía, ella me cuenta todo». Él me respondió mirándome fijamente a los ojos y dijo: «Sí, ella también me cuenta mucho a mí». 2 semanas después, él terminó con su novia y me invitó a salir. Ahora, 2 años después, vivimos juntos y la verdad es que es increíble. La verdad, pensaba que iba a morir solo. Hace unos años, estaba a punto de cumplir uno de los sueños más grandes de mi vida. Me casaba en 3 días. Todo estaba planeado desde la fecha hasta el lugar de la ceremonia. Tenía un buen trabajo y, lo que creía, una compañera increíble. Sin embargo, en ese momento que debería haber sido de felicidad, mi mundo se derrumbó. Descubrí que, a solo 3 días de nuestro enlace, mi prometida me había estado engañando. Imagina la traición y el dolor que sentí en ese instante. Todo lo que había planeado, todo lo que había soñado, parecía esfumarse en un abrir y cerrar de ojos. Después de ese golpe devastador, decidí dar un giro radical a mi vida. En lugar de quedarme atascado en mi ciudad natal, donde imaginaba vivir para siempre con ella, opté por cambiar de rumbo. Conocí a otra mujer, una conexión intensa que me hizo olvidar el dolor. Sin pensarlo, dejé mi trabajo y seguí a esta nueva persona más de 1200 kilómetros lejos, hasta un nuevo estado. Hoy, 20 años después, miro hacia atrás y me doy cuenta de que, aunque la vida me lanzó una curva brutal, ese cambio radical me llevó a un lugar maravilloso. Estoy casado nuevamente y tengo 3 hijos que son mi todo. A veces la vida tiene un extraño sentido del humor, ¿no es así? Después de unos 15 años lidiando con sobrepeso, hipertensión y colesterol alto, mi médico me dijo que probablemente debía empezar a tomar medicamentos. Así que, en broma, le respondí algo así como: «Bueno, supongo que debería intentar perder peso o algo así, no sé». En mi familia hay muchos casos de obesidad y problemas cardíacos, así que realmente estaba en una zona peligrosa. Pero todo cambió cuando me dio un resfriado leve que me hizo perder el apetito. Fue un alivio un poco extraño, porque después, una semana más tarde, volví a caer con otro resfriado y, sin darme cuenta, bajé cerca de 15 libras. Fue entonces cuando decidí hacer un cambio real. Corté de raíz todos los postres, las papas fritas, esos momentos de comer por aburrimiento, y dejé de limpiar el plato solo porque estaba ahí. En su lugar, empecé a sustituir el helado y los pasteles por frutas frescas. Desde octubre, después de ese primer resfriado, he bajado más de 50 libras. Increíble, ¿no? Pasé de usar una talla de pantalón a 3 menos. Tengo mucha más fuerza, lleno de energía, y adiós a esos dolores aleatorios que solían aparecer. Empecé a hacer trabajos más exigentes en el jardín y en la casa. Y mis brazos y pecho están empezando a lucir bien, en vez de esa flacidez que solía tener. Todo esto se lo debo a ese resfriado tonto, ¿quién lo diría? Nunca había conocido el amor durante mi infancia. Pero justo alrededor de mi cumpleaños número 19, finalmente estaba lo suficientemente firme como para comenzar a descubrirme a mí mismo. Aceptar que era gay fue un proceso liberador, así que decidí unirme a un sitio de citas para personas del mismo sexo, y adivina qué,
Mi ahora esposo fue la primera persona que me envió un mensaje. Al principio, pensé que solo tendría algunas citas casuales, tal vez unas cuantas experiencias fallidas antes de encontrar a alguien con quien establecerme, seamos sinceros. Ni siquiera esperaba que eso último alguna vez sucediera. Pero, en cambio, encontré al mejor compañero que podría haber deseado. 2 años después, iniciamos una vida juntos, nos unimos en matrimonio tras 5 años de estar codo a codo, y este año celebramos nuestro 15 aniversario. La vida cambió tanto desde que lo conocí, y honestamente, nunca imaginé que eso fuera posible. Sé que encontrar el amor se considera algo común para muchos. Pero si creciste en medio del dolor y con pensamientos como no merezco amor o no soy digno de cariño, créeme, hallar el amor realmente se siente como un giro inesperado de la trama. Hasta el simple hecho de encontrar estabilidad en la vida se convierte en un monumental cambio. Compré y remodelé mi propia casa, y cuando finalmente se terminó, estaba más que orgullosa. Sin embargo, 6 meses después, sorpresa, se incendió. El fuego fue un accidente inesperado, así que no tenía a quién culpar. Pasé de ser una persona independiente a convertirme en alguien que le tenía miedo a su propia sombra. Fue un proceso largo y complicado, tardaron 1 año en reconstruirlo. Así que mientras tanto tuve que vivir con mis padres. Agradecía mucho su apoyo, pero la verdad es que me sentía atrapada. Y lo peor de todo, no recibes dinero suficiente para reponer todo lo que perdiste, solo precios de segunda mano. Perdí todo lo que poseía. El anillo de bodas de mi abuela, mi primer osito de peluche, mis diarios, mis entradas para festivales y polaroids, mis boletos para conciertos, mis jeans favoritos, mi taza de café, mis glospas de la suerte. En fin, perdí todo y con ello, mis recuerdos. El tema de mi mamá es algo que aún me duele profundamente. Era extremadamente religiosa y decidió educar a mi hermano y a mí en casa, lo que nos dejó bastante aislados del mundo. Ella falleció cuando yo tenía apenas 13 años y, tras su muerte, mi papá nos inscribió en una escuela pública. Al principio fue difícil, pero poco a poco aprendí a interactuar y desenvolverse como una persona normal. Tengo un amigo que es hijo de la mejor amiga de mi mamá, y él fue criado bajo las mismas circunstancias que yo. La diferencia es evidente, claramente él ha sido muy limitado por la forma en que creció. Yo he logrado convertirme en una persona segura de mí misma, extrovertida y perceptiva. En cambio, él es ingenuo, inmaduro y está lleno de experiencias que le han faltado. A veces pienso que esa era la vida que yo estaba fascinado a llevar. Lo quiero mucho, de verdad es una buena persona, pero está tan atrapado en su burbuja. Extraño a mi mamá más que nada en el mundo y daría cualquier cosa por volver a tenerla aquí. Sin embargo, tengo que reconocer que si ella estuviera todavía a mi lado, quizás no sería la persona que soy hoy, y la verdad es que me gusta quien me he convertido. Mi vida actual es hermosa y el futuro se ve más brillante de lo que alguna vez imaginé. Todo esto es confuso y me genera un conflicto emocional que jamás hubiera anticipado. PD. No eduques a tus hijos en casa, solo estarás limitando sus vidas. Recibir el diagnóstico de esclerosis múltiple semanas antes de cumplir 18 años fue algo totalmente inesperado. Sin embargo, de alguna manera, me salvó. Estaba tomando decisiones que claramente no me llevaban a ningún buen destino. Y ese diagnóstico fue un llamado de atención. Tuve que cambiar mi forma de vivir. Hoy, a mis 36 años, puedo decir que tengo un trabajo increíble, estoy con el amor de mi vida y llevo una vida muy cómoda. Cuando miro hacia atrás, nadie podría imaginar que he estado lidiando con una enfermedad crónica durante la mitad de mi vida. Es curioso cómo a veces las situaciones más difíciles pueden llevar burbujas mejores caminos. Mi mamá estuvo ocultándome su diagnóstico de cáncer durante 3 meses. Finalmente se sinceró conmigo y, 2 meses después, emprendió su último viaje. Nunca imaginé que tendría que enfrentar la pérdida de mi madre tan pronto, y mucho menos hacerlo sola. Mi papá no quiere dirigirme la palabra. Mis hermanos, mi hermano y mi hermana, se han perdido en las calles y en un torbellino de sustancias que los consume. Después de su partida, mi familia se desmoronó aún más de lo que ya estaba. Todo ha sido un caos. Y aquí estoy, tratando de entender cómo seguir adelante. ¿Te imaginas una situación así? A veces, simplemente me siento desorientada, sin saber a quién acudir. A los 29 años me convertí en una persona con dolor crónico. Pasé unos años lamentando mi muerte antes de aceptar la realidad y empezar a construir mi nueva vida. Realmente recomiendo a otros que se tomen el tiempo para hacer su duelo. Al hacer esto, logré encontrar alegría en mi nueva vida y dejé de comparar todo con lo que podía hacer antes. Ahora miro cómo he aprendido a manejarme comparado con el principio y sorprendentemente me siento mejor.
Si lo miras como lo hago yo, hay muchas ventajas de vivir con dolor crónico. ¿Preferiría estar sano y vivir la vida normal? Claro que sí. Pero no es una opción, así que no hay necesidad de quedarme ahí lamentándome. He aprendido a priorizar mi vida de una manera mucho más efectiva. En lugar de querer hacerlo todo a la vez, sé exactamente qué me trae felicidad y qué es una pérdida de tiempo y esfuerzo. Ahora estoy sentado en mi casa, que está hecha un desastre y no me molesta tanto ni me preocupa que la gente venga en los próximos días a visitarme. Y esa es otra cosa que he descubierto, qué generosos son los demás. No puedo devolverles el favor de ninguna manera. Y aún así, aparecen de la nada a ayudarme, prácticamente sin que yo les pida. Puedo pasar mis días con mis perros y cuidarme a mí mismo. He depurado a las personas en mi vida. Los amigos falsos se fueron hace más de una década. Y ahora tengo un gran grupo de amigos de verdad. Eso también significa que aquellos que solo buscan aprovecharse de mí ni siquiera intentan acercarse. Saben que no tengo nada que ofrecerles, así que simplemente desaparecen. Honestamente, descubrir quiénes son verdaderamente tus amigos es un enorme beneficio y me ha ahorrado tanto tiempo y energía. Además, he aprendido a pedir ayuda más a menudo y a moderar mi agradecimiento porque es un poco molesto cuando es excesivo. Soy bastante abierta sobre cómo es mi vida. Y esto ayuda a otros a entender no solo mi situación, sino también la de otros que lidian con dolor crónico. Es difícil ser dependiente de otros para tantas cosas básicas. Es una historia un poco larga, pero es increíble. Después de una ruptura terrible con mi exmarido, decidí volver a salir. Me registré en OkCupid porque era gratis y me gustaba el algoritmo que tenían para hacer coincidencias. Te hacían un montón de preguntas en formato de opción múltiple, que iban desde tus preferencias políticas hasta tus hábitos de higiene. Además, te preguntaban qué responderías y cuán importante era para ti que tu posible pareja pensara de la misma manera. Así, te daban un porcentaje de compatibilidad con otros usuarios y podías ver las respuestas de las preguntas que ambos habían contestado. Era genial porque te permitía filtrar a personas con las que no valía la pena hablar. Un día, mientras estaba aburrida, estuve en mi celular respondiendo como 200 preguntas. El problema fue que, por accidente, seleccioné que preferiría no salir con alguien de una raza diferente a la mía, lo cual, honestamente, no reflejaba en absoluto mi forma de pensar. Un par de días después, un chico que tenía un 96% de coincidencia me escribió. Su mensaje comenzó con: "Soy nuevo en esta área y no lo entiendo. ¿Puedes explicarme por qué tantas chicas que parecen realmente geniales y liberales responden así? He visto eso tantas veces mientras reviso respuestas, y claramente es un factor decisivo". Me sentí mortificada, porque esa no era mi perspectiva en absoluto, y eso explicaba por qué nunca recibí respuesta de las personas no blancas a las que había contactado. Le conté lo que había pasado y ambos nos reímos de la situación. La conversación continuó un poco, pero se fue apagando. En ese mismo tiempo, estaba hablando con otro chico que parecía realmente genial, pero cuando planeábamos un encuentro, siempre tenía un montón de excusas y terminó desapareciendo tras un par de semanas. Como ni siquiera había salido con nadie todavía, pensé: ya no más, saldré con el próximo tipo que me invite. Solo tengo que quitarme este peso de encima. Para mi sorpresa, el chico del 96% había respondido unas preguntas más, y ahora teníamos un 99% de coincidencia. Esa misma noche, volvió a contactarme y reactivó nuestra conversación muerta con: "Deberíamos ir a comer algo para ver cómo fluye la conversación con un 99% de coincidencia". Tuvimos una cita al día siguiente y desde entonces hemos estado juntos por 12 años, así que la conversación resultó ser bastante buena. En resumen, conocí a mi esposo porque cometí un error accidental. El verano en que me gradué de la secundaria. Empecé a salir con un nuevo grupo de amigos y una de mis pocas amigas del momento tenía un novio al que aún no conocía. Pero de él ya había escuchado lo suficiente. Era el capitán del equipo de fútbol. Formaba parte del club de teatro, tocaba en la banda de jazz y también en la banda de ensamble. Vamos, era el típico chico que a primera vista no me caería bien. Así que, antes de conocerlo, ya lo había descartado, pero cuando finalmente lo vi, la cosa no fue tan mala. Recuerdo que estábamos en una fiesta en casa y hubo un momento en que él estaba cepillando el cabello de mi amiga. En ese instante pensé: voy a casarme con ese hombre. Con el tiempo, nos hicimos buenos amigos. Si hacías algo ilegal, él era exactamente el tipo de persona que querrías que te cuidara o que fuera tu conductor designado. Al año siguiente, conocí a alguien, quedé embarazada a los 19 y terminé enfrentándome a un matrimonio forzado porque, sinceramente, mis padres eran un desastre. Mi ex planeaba unirse al ejército, pero al final no lo hizo.
Para cuando cumplí 25 ya estábamos divorciados. Sin embargo, siempre mantuve una buena amistad con el capitán del equipo de fútbol y hace 17 años tomé el valor de invitarlo a salir. Desde ese día no nos hemos separado y sí, efectivamente me casé con él. Conocí a un chico mientras jugábamos videojuegos. Y tras 3 meses de salir a distancia, decidí mudarme al otro lado del país por él. Tenía apenas 20 años. Suena loco, ¿verdad? Pero lo cierto es que esa decisión me permitió alejarme de una familia tóxica que tanto me afectaba. Pude establecer límites que ni siquiera sabía que necesitaba. Y, sorprendentemente, comencé a avanzar en mi salud mental, y no fue poco, la verdad. Nuestra relación duró algunos años y aunque no todo fue malo, me quedé en ese estado por más de 10 años. Durante ese tiempo, realmente florecí. Si me hubiera quedado en mi ciudad natal, dudo que hoy estuviera aquí. Fui un chico increíblemente deprimido, sin esperanza alguna. Mi esposo fue diagnosticado con glioblastoma a principios de sus 40. Comenzó cuando fue a la sala de emergencias por un dolor de cabeza persistente. En un instante, nuestras vidas cambiaron para siempre. Ahora, cada aspecto de nuestra existencia tiene bordes afilados. Nunca sabemos cuándo las cosas van a complicarse de nuevo. Vivimos con esa incertidumbre constante, sin saber si estas serán nuestras últimas fiestas, nuestros últimos momentos juntos en familia. Cada vez que visitamos nuestros restaurantes favoritos o esos lugares que tienen un significado especial para nosotros, no puedo evitar emocionarme. Es como si cada visita estuviera teñida de una mezcla de nostalgia y desesperanza. La vida se siente frágil y por momentos me pregunto si esto es lo que significa realmente vivir al máximo. En la secundaria estuve enamorada de mi mejor amigo, pero siempre pensé que no era lo suficientemente buena para él. Él era un chico tranquilo y tímido, un verdadero nerd, mientras que yo era inteligente, pero rebelde. Al final, no fui a la universidad, mientras que él sí. Lo extrañé muchísimo cuando se fue a estudiar y, honestamente, creía que allí encontraría a la chica de sus sueños en sus clases de matemáticas. A pesar de la distancia, manteníamos el contacto. Pero no puedo negar que fue doloroso verlo triunfar mientras yo seguía tomando decisiones equivocadas, con un resentimiento que me pesaba. Luego, llegó el verano y, para mi sorpresa, me confesó que siempre había estado enamorado de mí. Han pasado 15 años desde entonces. Ahora estamos casados desde hace 12 y tenemos 2 hermosos hijos. Él me apoyó mientras yo obtenía mi título en mis 30, y ahora ambos tenemos las carreras de nuestros sueños. A veces, la vida te sorprende de las maneras más inesperadas. Dejé mi trabajo y tomé la decisión de buscar un trabajo divertido. Después de odiar cada empleo que he tenido y sentirme fatal al solo pensar en ir a trabajar, encontré un trabajo como entrenador de lanzamiento de hachas. Empecé a trabajar ahí y me enamoré tanto del trabajo como del deporte en sí. Ahora compito de 3 a 4 veces por semana. Y en menos de un año me convertí en el mejor lanzador del país. 6 años después, soy el mejor de todo el hemisferio sur y estoy entre los 20 mejores del mundo. He viajado a Canadá en 2 ocasiones desde Australia para competir en el torneo mundial. He hecho cientos de conexiones con personas increíbles y ahora tengo una comunidad de la que no puedo imaginar mi vida sin ella. Recibir un golpe en la puerta de mi casa a esas horas fue lo último que esperaba. Pero cuando abrí, allí estaban los policías, con una seriedad en sus rostros que me heló la sangre. Me informaron que mi exesposo había sido acusado de posesión de material de abuso infantil. Mi mente no podía procesar lo que escuchaba. Nunca imaginé que la persona con la que había compartido tantos momentos y sueños pudiera estar involucrada en algo tan perturbador. Lo peor llegó cuando me pidieron fotos de mis propios hijos para poder compararlas con las pruebas que habían encontrado. En ese instante sentí como si se me cayera el mundo encima. ¿Cómo era posible? Habían pasado varios años desde que nos separamos, y a pesar de que el tiempo había transcurrido, no podía sacudirme la sensación de estar atrapada en una pesadilla. La desconfianza se apoderó de mí. No solo hacia él, sino también hacia los demás y hasta hacia mí misma. Estaba casada con un hombre que, aparentemente, era un completo desconocido. Esa imagen del futuro que alguna vez construí a su lado se desmoronó en un instante, dejando solo escombros y un mar de incertidumbre. La angustia que siento es abrumadora. Me pregunto cuánto más puedo resistir. La vida se ha vuelto un laberinto de desconfianza y miedo. ¿Quién soy realmente si no supe reconocer a la persona con la que compartí mi vida? Desde entonces, no he podido dejar de preguntarme, ¿cuánto realmente sabemos de las personas que amamos? Pasé por una ruptura bastante complicada, me estaba hundiendo en el consumo de sustancias y alcohol, y apenas lograba vivir con quien quisiera acogerme a mí y a mi perro.
Mi cachorro y yo íbamos a todas partes juntos, y me da vergüenza admitir que no todos esos lugares eran los mejores. Un día, alguien con quien no hablaba desde hace años me invitó a audicionar para una obra de teatro. En mi pequeño pueblo no hay muchos hombres disponibles para los papeles. Nunca pensé que volvería a subir a un escenario. Pero acepté porque me permitieron llevar a mi perro a todos los ensayos. Durante las prácticas, salió a relucir que había sido boxeador en una conversación, y mi compañera de escena me preguntó si podría enseñarle a su hija lo que sabía. Acepté, a cambio de un par de cervezas. Comencé a enseñar a esta chica de 14 años, luego se unió su hermana mayor, y después empezaron a contarle a sus amigos. De repente, ya no solo aceptaba cervezas, empecé a cobrar por las lecciones y con la ayuda de mi compañera todo fue creciendo. Solía bromear que en mi vejez iba a ser castigado por mis andanzas de mujeriego, rodeado de hijas. Y de alguna forma, eso se ha cumplido aunque también tengo a 2 chicos en la clase. Pero no es un castigo irónico, son unos chicos increíbles, llenos de energía y con ganas de demostrarme de lo que son capaces. Así que, de alguna manera, me convertí en Johnny Lawrence, todo porque decidí responder a una llamada para participar en teatro amateur. Mis problemas con la ansiedad comenzaron cuando mi edificio se infestó de ratones. De repente, no podía ni comer ni dormir. Era como una sombra de lo que solía ser. Un día, mi compañera de cuarto me miró y me dijo: deberías ir al médico por tu ansiedad. Fue un verdadero momento de revelación. Nunca se me había ocurrido que eso era una opción. Pensaba que si te diagnosticaban con un trastorno mental, entregaban una especie de carta oficial como si fuera un aviso de Hogwarts, ¿saben? No tenía idea de que había ayuda disponible. La buena noticia es que, después de un tiempo, descubrí que tengo trastorno obsesivo compulsivo. Comencé a tomar medicamentos y a asistir a terapia, y ya han pasado unos 10 años desde entonces. Hoy en día, estoy bastante estable. Todo gracias a las palabras simples de mi compañera de cuarto, quien simplemente expresó lo que le parecía obvio. Mi mamá tenía 7 meses de embarazo a los 35 años. Eso no es gran cosa hoy en día, pero, al parecer, en 1986 la clasificaban como una madre geriatra. Todo iba bien hasta que dejó de estarlo. Un día, tuvo un leve sangrado, donde el tapón mucoso del cuello uterino se expulsó. La llevaron al hospital y todo parecía en orden, así que la mantuvieron en observación durante la noche. Yo tenía solo 9 años en ese momento, así que todo esto fue un torbellino de emociones. De repente, mi mamá comenzó el trabajo de parto, pero las cosas se complicaron. Sufrió una hemorragia cerebral y luego, otra, que la llevó a tener un gran derrame cerebral y entrar en coma. El bebé nació, pero solo vivió 17 horas. 24 horas después, mi mamá sufrió un infarto y falleció. La última vez que hablamos, ella mencionó algo sobre su Walkman. Fue solo una charla trivial y no recuerdo los detalles. Se supone que debes tener al menos un momento para despedirte de alguien tan especial, pero yo no tuve nada. Es un día terrible para llover. Cuando tenía 41 años, mi hijastra de 21 años tuvo un bebé. A los 3 meses, ya estaban viviendo con nosotros. Prácticamente me convertí en la cuidadora principal del pequeño, además de seguir criando a mis otros 2 hijos, de 7 y 12 años. Poco después de que mi nieto cumpliera 1 año, mi hija se marchó. Él se quedó con nosotros hasta los 13 años, momento en el que ella pudo hacerse cargo de él. Durante esos 13 años, logré que le diagnosticaran autismo y lo orienté hacia diferentes tratamientos. Si no hubiera estado viviendo con nosotros, dudo que mi hija hubiera tomado esa iniciativa. Ella seguía en negación respecto a su condición cuando él volvió a vivir con ella. Aunque no era parte de mis planes convertirme en padre de un bebé a los 41, mi vida ha estado llena de bendiciones gracias a mi nieto. Ahora ya tiene 22 años y viene a visitarme cada otro fin de semana, aún llamando a mi casa su hogar. Mi esposo y yo decidimos que queríamos tener otro bebé. En ese momento, solo teníamos una hija de 3 años. Todo sucedió muy rápido y, cuando fuimos a la ecografía, el sonógrafo giró la pantalla para mostrarnos una sorpresa increíble. Íbamos a tener gemelos. Al llegar a casa y contarle a nuestra familia, nuestra hija exclamó: ¡Guau, funcionó! Deseé en una estrella tener 2 hermanas. Fue un shock, pero estábamos encantados. Le explicamos a nuestra pequeña que ellas podrían no ser 2 hermanas, que podrían ser 2 niños o un niño y una niña, ya que sabíamos que eran gemelos fraternos no idénticos. Pero nuestra mayor, con su firmeza inocente, respondió: son niñas, yo deseé 2 hermanas. Ahora nuestras gemelas tienen 16 meses y nuestra hija mayor adora a sus hermanitas, y aún está muy contenta con su deseo.
Nunca olvidaré cómo un simple error con los horarios de un vuelo cambió mi vida para siempre. Me había emocionado por un viaje a Dubái, pero por un descuido al leer la hora de salida, perdí mi vuelo. La aerolínea, por supuesto, me ofreció cambiarme a un vuelo posterior, pero con una larga escala. Eso me costó 2 días de mis vacaciones, los cuales tuve que reorganizar por completo. Fue durante ese viaje que me invitaron a una fiesta. Aunque era un plan improvisado, decidí asistir y esa decisión me llevó a conocer a mi ahora esposo. Intercambiamos redes sociales, seguimos en contacto y, ¿quién lo diría?, terminamos saliendo, nos comprometimos y finalmente nos casamos. Si no hubiera perdido mi vuelo, jamás habría ido a esa fiesta. La historia tiene un giro aún más inesperado. Mi esposo tampoco tenía planeado asistir. Resulta que no tenía dinero para el taxi que lo llevara a la fiesta. Pero esa noche, como si fuera el destino, encontró $50 en unos jeans que había olvidado. Justo con ese dinero pagó el taxi y llegó a la fiesta justo cuando yo estaba a punto de irme. Si no hubiera encontrado ese billete, jamás nos habríamos cruzado. A veces, los errores son realmente bendiciones disfrazadas. Hace unos meses, mis amigos intentaron presentarme a alguien antes de su boda. Se lo tomaron en serio, organizaron varias cosas como cenas de amigos, fiestas navideñas y demás. Yo seguía declinando sus invitaciones porque no me sentía con ganas de viajar desde Nueva York a Connecticut. Y aunque allí fue donde crecí y tengo familia, simplemente no quería hacer el esfuerzo por un encuentro a ciegas. Finalmente, en el nuevo año, decidieron rendirse con sus intentos de emparejarme. Fue justo antes de su boda de destino en Nueva Orleans, que coincidió con mi aceptación a un programa laboral que me llevaría a Asia durante 6 meses. Con ese viaje tan emocionante por delante y la diversión de una boda en Nola, decidí dejar de lado mis inhibiciones y le tiré el anzuelo a un chico que parecía estar interesado en mí. La química fue instantánea y pasamos el resto de la noche juntos. Una semana después de la boda, él viajó desde Connecticut a Nueva York para nuestra primera cita. Y ahí, durante la cena, me di cuenta de que era el chico con el que mis amigos habían estado intentando emparejarme. Este domingo celebramos 6 años desde aquel encuentro. Nos compramos una casa, nos casamos y yo me convertí en madrastra. A veces todavía me pellizco para creer lo feliz que soy en mi vida.